Las imágenes de la jornada, camas de cuidados intensivos al tope en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. El aumento de contagios de COVID-19 mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias. El incumplimiento de las medidas de miles de ciudadanos durante las fiestas navideñas ha llevado a esto. Y en las principales unidades de salud tenemos a Juan Pablo Ruiz en Quito, Mauricio Ceballos y Nicole Khalil en Guayaquil, Willo Prado en Cuenca y Marcelo Ruiz en Puerto Viejo, quienes nos detallarán cuál es la situación para recibir a más personas contagiadas y cuál es la disponibilidad de camas UCI. También nos contarán cómo se realizan las acciones por parte de las autoridades para contener así el repunte de contagios. Compañeros, en minutos estamos con ustedes. Aumentan pacientes con COVID-19 en las principales ciudades del país. Casas de salud en alerta para implementar planes de contingencia. Hoy a las 5 de la mañana comenzó el proceso de impresión de papeletas electorales. En las presidenciales confirman 16 candidatos. Deslizamiento de tierra de grandes proporciones causó serios problemas al este de Quito. En lo internacional, lluvias torrenciales y granizada dejan 4 muertos y desaparecidos en Bolivia. Y en deportes, se mueve el mercado de fichajes en el fútbol ecuatoriano. Hay novedades en los principales equipos. Buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la segunda emisión de El Noticiero. Mi querida Saskia, les recordamos que el noticiero es retransmitido por Radio Águila 1050 AM en Guayaquil y en Quito por Radio Positiva 860 AM. Empezamos de inmediato, amigos televidentes, atención porque existe la posibilidad o no de volver al confinamiento en nuestro país. Vamos a tener a continuación en pantalla a Luis Enrique Cascante, quien precisamente se encuentra en Stamford, Inglaterra, y en donde ya están confinados por un mes. En Bogotá y Lima se encuentran en cambio Camilo Blanco y Ricardo Álava. Aquí se han aplicado medidas para que la población retorne a un confinamiento ante el incremento de casos confirmados. Luis Enrique Cascante, Camilo Blanco y Ricardo Álava nos detallarán en pocos minutos lo que está ocurriendo en Inglaterra, Colombia y también en Perú. Así que estén muy pendientes. Y ahora veamos qué ocurre en los hospitales de Guayaquil. Mauricio Ceballos realizó un recorrido y tiene un avance de lo encontrado en varios de ellos. Bueno, así es realmente preocupante lo que está ocurriendo en los hospitales del país. El día de hoy hemos hecho un recorrido tanto en el hospital del Guasmo, en donde ya se observan personas que traen desde muy temprano a sus familiares con síntomas de COVID. En algunos casos, como se los presentaremos posteriormente aquí en el noticiero, personas que están desde la madrugada y que han recorrido ya varias casas de salud sin ser atendidos. Pero también hemos llegado hasta el hospital de Monte Sinaí, en donde la preocupación de familiares es evidente, tomando en consideración cuando se habla de que muchos pacientes llegan ya en estado crítico y a falta de camas, lo que aún más llama la atención, pues ellos tienen sin duda mucha tristeza y preocupación por lo que puede ocurrir con su familiar. Más adelante en el noticiero les contaremos qué es lo que está pasando en los hospitales de Guayaquil. Muchísimas gracias, Mauricio. Estaremos muy atentos a este tema. Mientras tanto, revisamos otras noticias. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, este lunes mataron a Roque Alejandro Hernández Cedeño, de 24 años, cuando transitaba por el sector de Siete Lagos, en el sur de Guayaquil. El ataque a balas se produjo desde una camioneta. Hernández Cedeño registraba antecedentes por robo en el 2015, de acuerdo al reporte policial. La víctima mortal, que también se dedicaba al microtráfico,
narcotráfico pertenece a la banda de alias Samire. Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones causó complicaciones en la avenida interoceánica en el sector Miravalle 4 este de Quito. Para conocer en qué estado se encuentra el lugar a esta hora, nos contactamos con Isaías Cruz. Adelante, buenas tardes. Debido a las fuertes y constantes precipitaciones, en las últimas 24 horas en Quito se han registrado 2 deslaves de consideración. Al momento acá en el sector de Miravalle 4 continúan los trabajos para habilitar la avenida interoceánica que conecta el distrito metropolitano con sus valles de Cumbayá y Tumbaco. Los detalles en la siguiente nota. El deslave ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche del pasado lunes, ocasionando considerables daños, pero afortunadamente no se registraron personas afectadas. El origen de esto es posiblemente una mala canalización del agua lluvia. Las piedras, agua y lodo ocasionaron la caída de 2 postes de energía eléctrica. Los 4 carriles de la avenida interoceánica que conecta a Quito con los valles de Cumbayá y Tumbaco fueron cerrados. Estamos siendo lo más diligentes posible para atender este tipo de emergencias que se presentan. Miembros del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Empresa Eléctrica de Quito se hicieron presentes para desarrollar un trabajo conjunto. Si no existen los riesgos para la integridad física de los ciudadanos, poder aperturar estas vías que son muy importantes. Pero este no fue el único deslave registrado en las últimas 24 horas. La mañana de este martes se produjo un movimiento en masa en la avenida occidental que afortunadamente no dejó personas heridas ni fallecidas. Corresponden a la saturación que tienen los taludes por las continuas lluvias del día de ayer. Según la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano, en Quito existen alrededor de 160 zonas vulnerables a inundaciones y deslaves en esta época lluviosa. Muchísimas gracias, Isaías. Y esta mañana también un bus se accidentó. Esto ocurrió en el kilómetro 32 de la vía Aloa-Santo Domingo. El vehículo perdió pista y se precipitó 20 metros hacia un barranco. Algunos pasajeros resultaron heridos, pero no de consideración. La sala operativa del EQ 911 del Cantón Mejía coordinó la atención de este accidente. En instantes, amigos, países europeos se confinan por el COVID-19. Hay aumento de casos pese a proceso de vacunación. Seguimos con más noticias. Atención, porque más países de Europa planean ya prolongar las restricciones para frenar así los casos de COVID-19 que continúan en aumento. Por ejemplo, Inglaterra, Escocia anunciaron ya nuevos confinamientos totales. Tenemos todos los detalles. Italia decidió retrasar la reapertura de las escuelas secundarias como parte de las restricciones para contener la propagación del COVID, una medida que preocupa debido al aumento del abandono escolar tras meses de enseñanza a distancia. Se trata de una decisión de carácter nacional, debido a que varias regiones ya habían decidido posponer el inicio del año escolar hasta finales de enero, debido al elevado contagio. Italia, el primer país europeo afectado por la pandemia, ha registrado más de 75.000 muertos. En el nuevo decreto, el gobierno también prolongó la prohibición de circular entre las distintas regiones hasta el 15 de enero y confirmó que los bares, cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados entre el 9 y el 10 de enero. Alemania, donde aumentan las críticas por la supuesta lentitud de la campaña de vacunación, se dispone también este martes a prolongar las restricciones para frenar los casos de COVID. La canciller Angela Merkel y los 16 estados-regiones tienen previsto reunirse telemáticamente para decidir dicha prolongación, que podría ser hasta el 31 de enero. Los comercios, con excepción de las tiendas de alimentos y las farmacias, restaurantes, bares y centros culturales, seguirán cerrados las próximas semanas. Inglaterra y Escocia anunciaron nuevos confinamientos totales este lunes ante una nueva ola de COVID, mientras que la Unión Europea enfrenta críticas por la lentitud en su proceso de aprobación de vacunas. Los nuevos confinamientos llegaron el mismo día en que Gran Bretaña lanzó una campaña con 530.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, en su lucha por controlar una nueva ola de infecciones que amenaza con desbordar el sistema de salud pública. El resto de los países de la Unión Europea comenzaron a inmunizar contra el COVID el 27 de diciembre con la vacuna de Pfizer-BioNTech, pero el progreso ha sido mucho más lento que en Estados Unidos, el Reino Unido e Israel.
Los casos de COVID en el mundo llegan a los 740.000 en un día. Es la segunda peor cifra a nivel global. En América Latina, Perú y Colombia anunciaron el regreso al confinamiento estricto ante el incremento del número de pacientes con COVID en sus capitales. En Bogotá, 2,5 millones de personas se verán afectadas por las restricciones, mientras que Lima refuerza su vigilancia epidemiológica en aeropuertos para evitar el ingreso de la nueva cepa británica. Pamela Montilla, TC Televisión. Mientras tanto, en Chile, las autoridades sanitarias reportaron un segundo caso con la nueva cepa de COVID detectada inicialmente en Reino Unido. Se trata de un hombre que llegó desde Madrid el pasado 22 de diciembre. El primer caso fue de una mujer chilena que arribó al país en ese mismo avión desde la capital española. El gobierno señaló que el paciente se mantiene hospitalizado. Y a esta hora, amigos televidentes, saludamos de inmediato al coronel Juan Zapata. Él es el director del COE Nacional, con quien vamos a despejar algunas dudas sobre la situación preocupante que vive el país por este aumento de contagios de COVID. Coronel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Saskia. Un placer saludarle. Coronel, lamentablemente empezamos el 2021 con esta situación alarmante, preocupante, ¿no? Algo que ya lo preveíamos debido a todas las festividades que se registraron en el mes de diciembre. Lo que el país necesita saber, ¿es necesario un confinamiento actualmente debido al aumento de casos? Estamos hablando en 17 provincias que hay este incremento. Bueno, Saskia, primeramente, primero lo que usted acaba de enseñarnos y el país ha sido testigo de estas medidas que están ocurriendo en otros países, ratifica las medidas de contención que establecimos nosotros especialmente en dos fechas muy sensibles, que era la Navidad y el fin de año. Teníamos tres objetivos absolutamente claros. El primero era desacelerar las aglomeraciones que efectivamente venían de manera exponencial, como usted ve. Desde el 362% que teníamos en diciembre, bajó al 13% en Navidad y al 12% el fin de año. El otro objetivo era evitar la masiva movilización que por histórico tanto los feriados de Navidad como fin de año teníamos en el Ecuador. En la Navidad anterior, más de 1 millón de personas se movilizaron solo por terminales y el fin de año más de 1,5 millones de personas se movilizaron por terminales. Ese era el objetivo claro que teníamos que cumplir y se cumplió, porque usted puede observar aquí. Nosotros con estas medidas técnicamente establecidas y que nos están dando la razón en este momento, evitamos que se circule más de 2 millones de personas, tanto por terminales como por vehículos particulares. Eso ha sido fundamental. Y el tercero era bajar el tema de las reuniones sociales con la dinámica de Navidad que teníamos de cenas y la dinámica de fin de año que era la quema de monigotes y lo hemos conseguido también porque las cifras que nos dan tanto el número de fiestas de fin de año respecto a Navidad se baja el 57%, por lo tanto, medidas necesarias. Ahora, respecto a lo que usted nos dice, ¿es necesario un confinamiento? No lo podemos hacer, porque usted sabe que ya no podemos generar un estado de excepción que nos permite tomar estas medidas. Hemos dado una oxigenación a la capacidad hospitalaria. Si yo solamente, ¿sabes qué digo? El país cierre un poquito los ojos y pensemos qué hubiese ocurrido si no tomábamos estas medidas con la capacidad hospitalaria la primera semana de enero o la segunda. Lo que hoy está ocurriendo en hospitales de Guayaquil como el Teodoro Maldonado, de Quito como el Hospital del Sur, del Quito Sur, es la cosecha de los primeros días de diciembre y en el caso de Quito por las fiestas de Quito. Por Pero puede haber un aumento. Decisiones responsables que la data técnica nos dan la razón, ¿no? Pero hay un aumento de contagios y eso se ve reflejado en la ocupación de las camas UCI y estamos hablando a nivel nacional. Por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, están ya instalando carpas en sectores específicos para poder atender a pacientes con COVID. Estamos hablando de ciudades grandes, como la capital de la República, como Guayaquil. Pero ¿qué va a suceder en ciudades pequeñas, como por ejemplo Puerto Viejo, Chone? ¿Qué plan de contingencia tienen ustedes? No olvides, Saskia, que lo que estamos receptando en este momento es de lo que pasó los primeros días de diciembre. No es que usted tome una medida hoy y mañana ve los resultados. Hemos visto los resultados operativos y que nos dan una oxigenación para lo que podíamos haber recibido la segunda semana de enero. Por eso es que el COE Nacional estableció todas las actividades a evaluar las dos primeras semanas y surgen
si es que los datos epidemiológicos nos permiten reactivarlas a partir del 18 de enero. Estamos hablando del tema de clases presenciales, de los planes pilotos, tanto en universidades como en temas educativos secundarios. Sin embargo, el país estamos analizándolo porque todo el país nos preocupa. Los datos, el COE nacional se encuentra en sesión permanente. Nosotros, el momento que necesitamos activarnos, lo hacemos. Pero vuelvo a repetir, estimada Saskia, las medidas que nos permitieron tener esta contención en Navidad y fin de año solamente la podemos hacer si es que el COE nacional cuenta con un estado de excepción, porque hay competencias que no están dentro de las instituciones del COE nacional, como por ejemplo la restricción vehicular y el buen uso del espacio público. Así que tenemos que estar atentos y sobre todo pedirles a los COEs cantonales que vayamos alineados y sobre todo con las medidas que vaya planteando el COE nacional. Faltan los resultados de la celebración de los hinchas de Barcelona, donde no se cumplieron todas las medidas. Faltan los resultados de las festividades de fin de año, donde muchos tampoco respetaron estas medidas. Entonces, ¿usted considera que no es necesario un confinamiento, muy aparte de que si legalmente se puede o no? A ver, Saskia, yo lo que le he dicho es que no podemos tomar esta decisión porque no tenemos la base legal. El país puede confinarse siempre y cuando tiene usted en estado de excepción, porque ahí estamos restringiendo libertades tanto del derecho y la libertad al tránsito y sobre todo a la asociación y a la reunión. No lo podemos hacer. Nosotros tomamos medidas de acuerdo a la data científica que nos va dando las mesas técnicas, especialmente el Ministerio de Salud Pública. Por eso tomamos medidas adecuadas, coherentes y técnicas en Navidad y fin de año. Si es que la situación se complica, obviamente, si no hubiésemos tenido esta oxigenación, lo más seguro es que teníamos una catástrofe la segunda semana de enero. Y por eso quiero que entiendan la medida que se tomó. Pero no podemos tomar ahora esa decisión porque ya no hay un estado de excepción. Tendríamos que buscar otros argumentos, que es lo que estamos haciendo desde la vía jurídica, para que la Corte Constitucional nos pueda dar ese aval si es que requerimos de tomar medidas estrictas. Quizás no un confinamiento total, pero sí el toque de queda, que es lo que nos permitió el evitar esa gran movilización, o también la restricción vehicular, que nos evitó también esa gran movilidad. ¿Qué hubiese pasado con 1.200.000 personas que tuvimos el año anterior en playas si eso ocurría ahora? Hoy tuvimos solamente 1.236 personas en playas. Mire qué decisiones tan importantes. ¿Qué hubiese pasado con las aglomeraciones en las terminales? Usted hizo referencia a algo, que efectivamente fue un tema puntual, lastimosamente esta celebración de la final del campeonato de fútbol. Esa factura lo vamos a tener en 15 días. No es que no va a pasar nada, lo vamos a tener. Pero ¿qué hubiese pasado inclusive, Saskia, si no teníamos un estado de excepción? Las 26.000 o 30.000 personas que se reportaron, se hubiera triplicado ese número, ¿no? Existe lamentablemente un comportamiento social que se está volviendo un problema difícil realmente de controlar. Se viene ya en pocas semanas un feriado de carnaval. ¿Qué medidas tal vez van a adoptar? ¿Van a apretar un poco más las medidas? Bueno, vuelvo a repetir, nosotros tomaremos las decisiones que desde la Rectoría Nacional nos permite, las instituciones que están siendo parte del COE Nacional, que ya las hemos hecho públicas. Lo demás tenemos que exhortar a los 221 cantones. No podemos flexibilizar las medidas. Recuerde usted, Saskia, que el buen uso del espacio público es una competencia municipal y hemos pedido que tomen las estrategias adecuadas para evitar y reducir o mantener esa desaceleración de las aglomeraciones, y en el tema de playas son los GAT los que tienen la competencia de aperturarlas o no. Pero esas medidas tienen que ser responsables, nosotros haremos los exhortos adecuados, pero quien toma la decisión final son los GATS porque son sus competencias. Nosotros tomaremos las decisiones respecto a nuestras competencias. Y no olvide algo más, Saskia, el 7 de febrero, dicho por los expertos, tenemos el evento de mayor riesgo de contagio del país. 12.100.000 ecuatorianos acudiremos a las urnas. Por lo tanto, también tenemos que contemplar un protocolo que mitigue o que minimice esos riesgos. Y lo estamos trabajando. El día jueves es lo más posible que tengamos el COE Nacional, en donde se aprobará ya el protocolo establecido, tanto por las autoridades del CNE como por las autoridades del COE Nacional y la AME. Y ese protocolo será puesto ya en ejecución, donde no estamos descartando un solo detalle, porque la garantía tenemos que darle a los miles y miles de ecuatorianos que saldrán ese día a las urnas, ¿no? Muchísimas gracias, coronel, por esa entrevista. Amigos televidentes, seguimos con más información aquí en la segunda emisión de El Noticiero.
En instantes, amigos, empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar. Los detalles en minutos. 12:59, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Presten atención. Esta mañana empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar cuando falta poco más de un mes para las elecciones del 7 de febrero. Así lo confirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara. En minutos tendremos sus declaraciones. Y el Tribunal de la Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas aceptó el habeas corpus en favor de Agdalá Bucaram Ortiz por considerar que su arresto domiciliario se ha convertido en arbitrario. Sobre Bucaram pesaba una orden de arresto por delincuencia organizada por la venta irregular de insumos médicos, pero logró la inscripción como candidato a asambleísta por el movimiento Fuerza Ecuador. Aunque podrá hacer campaña, los jueces dispusieron prohibición de salida del país y que se presente ante la fiscal provincial. El expresidente tiene 2 procesos adicionales por tráfico de bienes patrimoniales y tenencia de armas. En los hospitales de Quito empezaron las adecuaciones para habilitar nuevas áreas de atención de pacientes con COVID-19 frente al aumento de casos confirmados. Juan Pablo Ruiz nos amplía la información desde el Hospital Carlos Andrade Marín. ¿Cuántas personas están a la espera de una cama? Te consultamos. Hospitales desbordados debido a la cantidad de personas infectadas por COVID-19 que llegan hasta los centros médicos. Solo en este hospital se ha recibido en las últimas 24 horas 65 solicitudes de personas que buscan una cama de terapia intensiva. Les hemos preparado un informe. En las últimas horas se ha duplicado las atenciones a pacientes COVID en el Hospital Carlos Andrade Marín. Sí se ha incrementado. Para camas de terapia intensiva, tanto del distrito como de provincias aledañas. Tenemos pedidos desde La Tacunga, Ambato, Ibarra. Los pacientes de medicina interna y cirugía que estaban en este sitio fueron evacuados el fin de semana para ahora recibir a personas infectadas por COVID-19. Serán 34 camas dotadas con oxígeno que se prevé se llenen en los próximos días. Ahora se va a convertir en COVID dependiendo de los escenarios que se vayan presentando en cuanto al número de contagios y a la demanda de pacientes con patología respiratoria. Un mural próximo a inaugurarse recuerda los momentos críticos de la pandemia. Sin embargo, afuera del hospital se comercializa víveres sin ningún tipo de protección. Esto mientras 65 pacientes en el Distrito Metropolitano de Quito buscan un espacio en terapia intensiva en la red del IES. No obstante, personas como Victoria, que gastó $17,000 en 4 días en una clínica privada, agradecen por haber superado el COVID-19. Eternamente agradecida con los profesionales de la salud. Mientras los hospitales están desbordados de pacientes, en Quito se realiza el segundo estudio de cero prevalencia para identificar el porcentaje de infectados. Nosotros creemos que en estas parroquias debe estar en torno al 20-25% probablemente. Este estudio es la primera ocasión que es realizado por el municipio de Quito. Sin embargo, el segundo que se realiza en la capital y permitirá identificar el número de personas infectadas y que están siendo contagiadas al momento en el Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y retomamos a continuación el contacto con Mauricio Ceballos, quien ha realizado un recorrido por diversos hospitales de Guayaquil y nos tiene un avance de lo hallado en algunos de ellos. Mauricio, adelante. La ocupación de camas para pacientes COVID y también la ocupación a full de los UCI en diferentes hospitales ha llamado la atención. Hemos hecho un recorrido por varias casas de salud y en donde ponemos a su consideración lo que está pasando en el puerto principal. Julio López llegó la madrugada de este martes con su hermano de 65 años, a quien dice le diagnosticaron el COVID-19 y sus síntomas lo han complicado. Porque dice que aquí los reciben cuando ya están ahogándose, que necesitan oxígeno.
Ya, pero mi hermano está mal, ya le digo, le duele el hueso, no se puede parar. Dice que desde hace un mes recorre casas de salud, pero en ninguna lo reciben. Al Bicentenario también, cuando era la maternidad, tampoco le dieron ingreso. Tampoco. Le hemos llevado a la Santa Marianita, le hemos llevado al Hospital Guayaquil y nadie le da ingreso. Este caso no es el único. En las afueras del Hospital del Guasmo, familiares de pacientes COVID permanecen a la espera de un mensaje de texto para saber cómo están. Uno no recibe información de allá adentro solito, no, uno tiene que ingeniarse con mentiras y ver de su paciente. Así he tenido que hacer yo para saber de mi paciente. Aquí nosotros, y no nos dan información, solamente que llaman una sola vez en el día y a una sola persona y de ahí nada más. Su fin de año la pasaron aquí, en una vereda sin una carpa que los proteja del fuerte sol o de la lluvia. Pero para ellos eso no importa, quieren que los suyos se recuperen. Sol, agua, aquí frío. Toda la noche hay que estar aquí. Por su familiar, sí, a lo que pasa. Sí, pero no nos dan información. El mío tiene 24 horas que no me dan información. En las afueras, quienes trabajan en funerarias están a la expectativa de lo que pase. Y algo similar se registra en el hospital de Monte Sinaí, en donde sus familiares pasan y esperan en salas para evitar tenerlos a la intemperie. Esto nos deja como lección que no solo hay que preocuparse por los pacientes, sino también por sus allegados y a lo que se exponen en las afueras de un hospital. Por lo visto es una situación que se mantendrá y sobre todo a la expectativa de las medidas que se tomen, tomando en consideración la capacidad UCI de los hospitales, que está full. Nosotros en el noticiero de las 19 horas les tendremos más detalles sobre lo que ocurre en los hospitales en Guayaquil y el COVID-19. Gracias, Mauricio. Estaremos pendientes entonces en la tercera emisión de El Noticiero. Y los hospitales de Guayaquil aplican su plan de contingencia por el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Nicole Khalil se encuentra en los exteriores del hospital de IES Los Ceibos, oeste de la ciudad. Cuéntanos, ¿dónde estarán las carpas de atención médica? Señores, Guayaquil se blinda. La próxima semana estarán ya instaladas las carpas en los peajes de Chongón y de la vía Adaule, asignadas por el municipio de Guayaquil, para que los pacientes que tienen síntomas de COVID-19 que vienen de otras provincias a quererse atender en los hospitales de la urbe porteña puedan recibir la atención médica ahí y no colapsen los hospitales. Son suministradas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tienen una capacidad para instalar 10 camas que las colocamos nosotros, no con el fin de que el paciente quede ingresado, sino para poder atenderlos. Proporcionamos oxígeno a través de concentradores de oxígeno, tenemos pruebas para hacer el diagnóstico inicial y medicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene sintomatología leve y no amerita su ingreso, se le da la medicación y acude a su casa para posterior chequeo. Y si el paciente vemos que tiene sintomatología moderada y requiere ingreso, pues coordinamos el traslado para una de nuestras unidades. Como parte del plan de contingencia, los hospitales están dándole el alta temprana a los pacientes que tienen otras enfermedades. Alta temprana significa enviar a su domicilio a los pacientes que no tienen ningún riesgo en su salud y que pueden hacer su convalecencia o su fortalecimiento de su salud, su recuperación en su propio domicilio y no necesitan estar en un hospital. La situación en las clínicas es crítica, ya están llenas e incluso algunas ya no reciben pacientes. Venimos de Los Ríos, venimos de Baba, venimos ahorita nosotros. Con mi sobrino bien mal lo trajimos ayer, pero desde ayer, de las 9 de la mañana que lo ingresaron aquí al hospital, preguntamos y nadie nos dan informe. Tal vez por esto de la pandemia, la enfermedad y los doctores, tal vez no se alcanza, porque desde ayer estoy esperando información de mi paciente. El mío, como le dije, no está por COVID, pero por otra situación, pero hasta el momento nada, y no tengo ni un conocimiento de él. Por favor, cuídese y cuide a su familia. Recuerde que el virus está entre nosotros. Más detalles de esta información en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias, Nicole, por esa oportuna información. Y vamos ahora a la zona austral del país. Willo Prado nos amplía cuál es la situación del COVID-19 en Cuenca. Willo, adelante.
Así es, acá en las provincias de Azuay, Cañari y Morona, Santiago, las autoridades de salud dieron a conocer nuevos casos de COVID. Anunciaron planes de contingencia en el caso de que falten camas en las áreas de hospitalización y de los UCIs de los hospitales, tanto públicos como privados. Escuchemos lo que dijeron. Culminados los periodos de Navidad y fin de año, las autoridades de salud de Azuay, Cañari y Morona, Santiago difundieron las cifras de nuevos contagios de COVID en estas tres provincias del austro del país. En hospitalización del sector privado se registra un incremento del 20% de ocupación de camas. En la parte pública, la hospitalización registra una ocupación del 45% y en su UCI del 100%. Por ello, se analiza un plan de contingencia para una posible expansión de camas. Todo dependerá de la demanda. Y si el número de contagiados continúa, también se aplicará un plan de contingencia en los escenarios de primer nivel de atención y el área de aislamiento. Esperamos una remesa de pruebas de antígeno. Es importante mencionar que todos los hospitales básicos de la zona austral están alertas a nuevos casos. Para poder hacer ya definitivamente un plan de contingencia que irá hasta el feriado de Carnaval. Ante el incremento de casos de COVID en el austro ecuatoriano, por ejemplo en la ciudad de Cuenca, el señor alcalde ha manifestado la plena vigencia de 2 ordenanzas. Además, enfatizó en que los controles en los espacios y eventos públicos serán mucho más rigurosos. Es lo que les puedo contar hasta el momento desde la capital azuaya. Gracias, Willow. Y desde el Hospital Verdi Ceballos en Portoviejo, Marcelo Ruiz se refiere a la cantidad de personas que llegan a realizarse la prueba para COVID-19 en el área de triaje. Aquí en Portoviejo los hospitales cuentan con sus camas UCI totalmente al 100%, es decir, están copadas. En este hospital donde nos encontramos ubicados en el Verdi Ceballos, llegan las personas al área de triaje a realizarse su prueba correspondiente. Posterior a esto, ingresan a una sala de hospitalización. Es como nos indican. Si el paciente, por ejemplo, está desaturando, si el paciente está con fiebre, se le dan los primeros servicios en el área de triaje respiratorio, porque el triaje es un área de tránsito. Pero si el paciente, pese a que está con oxigenación en lo que es el área de triaje respiratorio, no mejora, tiene tomografía compatible con COVID, bueno, el paciente ingresa a nuestra área de hospitalización. De 50 a 60 personas acuden diariamente a los laboratorios privados para realizarse la prueba COVID-19, mientras que en los hospitales se recibe un poco más de pacientes. En el triaje respiratorio se atendieron aproximadamente más de 80 pacientes. Teníamos un total de 4 pacientes, o sea, se incrementó más del 50% del ingreso de pacientes en el área COVID. Hospitalización. En hospitales como el Verdi Ceballos se ha manifestado que se mantendrán estas 12 camas en áreas COVID. Es decir, que si aumentara el caso de pacientes aquí, ellos serán transferidos hasta el Hospital de Especialidades acá en Portoviejo. Esta es la información que hasta el momento estamos generando para ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Marcelo. Y ahora les contamos que el incremento de contagiados de COVID-19 complica el retorno progresivo a las aulas a escala nacional. El COE suspendió los planes piloto que se iban a aplicar en 383 escuelas y colegios, así como en 15 universidades. En todo el país, en algunos establecimientos que eran parte de los planes piloto del retorno a clases, se recibían estudiantes bajo su consentimiento, con apenas el 20 al 30% del aforo. La decisión del COE nacional de suspender estas modalidades para evitar contagios se dio el lunes. Se quedan suspendidas las clases presenciales, todos los pilotajes que se establecieron y del retorno de los docentes hacia las instituciones educativas. Este es uno de los 283 colegios a nivel nacional que debieron cerrar sus puertas a los planes piloto ante la situación del incremento del COVID-19 en el país. Este martes en Quito, el Colegio SEC solo recibió al personal administrativo. Los docentes desde casa se dedicaron a dar sus clases virtuales. Hasta el próximo 18 de enero, en que se decidiría si continúan o no, de acuerdo a los índices de contagio del COVID. La viceministra de Educación detalla las acciones a seguir en todo el país. La planificación que tenemos para las instituciones educativas que aplicaron a su plan de continuidad educativa y uso progresivo de las instalaciones podrán empezar a aplicar sus planes a partir del 18 de enero y las instituciones nuevas que quieran aplicar sus planes pilotos al COE, también nosotros como Ministerio de Educación seguimos recibiendo estos planes. A los padres de familia como Ana Castillo les tocará hasta mientras continuar apoyando a sus hijos desde casa a través de la educación virtual.
dicen estar de acuerdo con las medidas de restricción aplicadas por el COE. Es que lastimosamente mientras haya pandemia, ¿qué se puede hacer? Me parece muy bien, ya que pues son niños muy pequeños que les complica mucho cuidarse, autoprotegerse ellos mismos. Y es así como el plan educativo del ministerio continuará sin interrupción. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Ahora cuénteme. Bueno, y vamos al Palacio de Carondelet con Cristian Hidalgo, quien nos tiene novedades sobre los últimos anuncios del cierre de la frontera. Cristian, adelante. Hola Carlos, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 13 horas con 13 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el Palacio de Carondelet. Sí, acá también en el gobierno se efectúan análisis minuciosos y paulatinos sobre lo que está sucediendo en el mundo y acá en el Ecuador también con el incremento en las atenciones, sobre todo por contagios COVID. Hoy en la mañana el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, quien fue parte de una reunión acá con el presidente de la República y la cúpula militar, ha anunciado de que la situación, al menos en las fronteras, la decisión es que se mantenga la situación tal cual está hasta ahora, es decir, que se mantengan cerradas y que a final de mes se pueda efectuar un nuevo balance para determinar si es viable o no de que se puedan abrir nuevamente las fronteras que por el momento están cerradas producto de la pandemia. Escuchemos qué es lo que dijo el secretario de Estado esta mañana acá en Carondelet. Hay que considerar que el tema fronteras es independiente de la situación que se vive en el país. Esto quiere decir que por más que las Fuerzas Armadas estén a cargo del proceso electoral, las fronteras permanecen con la rigurosidad, el control, la planificación de seguridad de fronteras. Y en cuanto a la apertura de fronteras, el gabinete del sector seguridad resolvió y presentó como recomendación al presidente de la República que podrían, dependiendo de las circunstancias, ser abiertas a fines de enero. En tanto quedan cerradas las fronteras y solamente Rumichaca y Huaquillas para lo que es el paso de productos y de comercio de gran escala para residentes de las dos provincias. Así es, ese anuncio se dio en el marco de una reunión que mantiene incluso en estos momentos ya el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, con algunos representantes de los proveedores privados del Estado. Y vamos a ver en imágenes cómo se desarrolló esta reunión que se da en el marco también de un análisis, de una evaluación que hace el gobierno de los montos que ha desembolsado para cancelar valores pendientes que tenía el gobierno con los proveedores del Estado. El jefe de Estado, el presidente Lenín Moreno, habló de los valores y de los compromisos también que ejecutará el gobierno nacional para continuar con esos desembolsos, con el pago de esos valores que aún están pendientes. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente Lenín Moreno. Hemos podido salir adelante, hemos hecho bien las cosas, gestionamos bien nuestra deuda con los tenedores de bonos, gestionamos bien nuestra deuda externa y gestionamos también bastante bien el financiamiento de nuestro desarrollo y el poder cumplir con todos los elementos tan importantes para que ese desarrollo se vuelva una feliz realidad, como el hecho de poder pagar a nuestros proveedores para que estos a su vez puedan hacer los pagos correspondientes a quienes también les proveen de bien esos servicios. 13 horas con 17 minutos y para cerrar este primer informe desde el Palacio de Carondelet, contarles que hace pocos minutos el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, confirmó que hasta mediados de este mes, hasta el 15 de enero, el gobierno remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para definir algunos parámetros que tienen relación con el Banco Central. Y ha dicho también que para abril, en cambio, se tiene previsto enviar otro paquete de reformas que ya incluye en materia tributaria y también de pensiones. Es lo que ha confirmado hace poco el ministro de Finanzas. Es lo que puedo contarles de momento desde el Palacio de Carondelet en este primer reporte. Vamos con más información en el noticiero y más adelante tendremos alguna otra actualización.
Y atención con lo siguiente, porque un estudiante de Derecho de Washington se llevó algo más que comida durante una ida al supermercado después de recibir inesperadamente una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que México aprobó la de AstraZeneca, Oxford, y en Israel se autorizó ya el uso del antídoto de Moderna. David Macmillan, un estudiante de Estados Unidos, no estaba en la lista de personas prioritarias para recibir la vacuna contra el COVID, pero terminó siendo inmunizado de forma inesperada. En un video que compartió en la red social TikTok, contó que estaba junto a un amigo en un supermercado de Washington cuando una trabajadora de la sección de farmacia les ofreció una dosis de la vacuna a cada uno. Por ahora, la campaña de vacunación en Estados Unidos está enfocada en los trabajadores de la salud, por lo que a ellos no les correspondía. Pero según su relato, 2 funcionarios que debían recibir las dosis no se presentaron a la cita, y como la vacuna de Moderna debe ser conservada a una muy baja temperatura y expira rápidamente una vez fuera del congelador, la farmacéutica buscó a quien administrar las dosis en vez de tirarlas. Tras la viralización del video, la tienda indicó que la empleada respetó las directivas de los funcionarios sanitarios. El ritmo del proceso de vacunación es uno de los temas que preocupa a las autoridades estadounidenses. De las 20 millones de vacunas que se prometían para el 31 de diciembre de 2020, se ha logrado aplicar poco más de 4 millones. El laboratorio BioNTech advirtió este martes que la eficacia máxima de su antídoto no estaba garantizada si se retrasa la administración de la segunda inyección, una estrategia que ha sido aplicada o contemplada en varios países para vacunar a más personas. Por otro lado, México otorgó la autorización de emergencia para el antídoto contra el COVID, desarrollado por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, mientras que Israel aprobó el uso de la vacuna de Moderna para seguir inmunizando a su población. Es el primer país que ya ha vacunado al 10% de sus habitantes. Mientras que las autoridades sanitarias de Portugal están investigando la repentina muerte de Sonia Acevedo, una auxiliar en cirugía pediátrica del Instituto Portugués de Oncología de Oporto, que falleció en su casa el 1 de enero mientras dormía. 2 días antes, la mujer de 41 años había recibido una dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID. Pamela Montilla, TC Televisión. Y ahora vamos hasta el Hospital Bicentenario en el centro de Guayaquil. Allí nuestro compañero Josué Andrade está en vivo con el director de esa casa de salud municipal. ¿Cómo está la ocupación de camas con pacientes COVID? Josué, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Por supuesto, nos encontramos en las afueras del Hospital Bicentenario, donde vemos que poco a poco empieza a llenarse mucho más esta situación. En cuanto a casos de coronavirus, en esta zona justamente las personas llegan para hacerse atender, tener una valoración médica. No necesariamente todos estos pacientes son de coronavirus, ahí habría que hacer la prueba y ver definitivamente si dan positivo o no dan positivo. Estamos por acá con el doctor Iván Barreto, quien es el principal de este hospital, para que nos cuente detalles sobre cómo está la situación en esta casa asistencial de salud. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en este momento acá? Sí, buenas tardes. En estos días se ha incrementado la atención en más o menos un 30-40%. Desde las 8 de la mañana hasta ahora, la 1 de la tarde, llevamos atendiendo cerca de 62-63 pacientes sospechosos. Los que ustedes ven en triaje acá, que ese es el protocolo, un triaje para sintomáticos respiratorios sospechosos de COVID. Ellos vienen, se les toman los signos vitales, son atendidos por médicos y ellos clasifican, ¿no? Si son para ingreso, si son para tratamiento ambulatorio en la casa y seguimiento por telemedicina, y si es para hospitalización con oxigenoterapia, intermedio, hospitalización netamente o en cuidados más críticos. 62 pacientes en este día. Semanas anteriores, más o menos, ¿qué cantidad de personas venían a esta zona? Desde el 23 de diciembre hemos tenido un aumento leve, pero entre ayer y hoy han incrementado más o menos hasta un día 60% de la atención hasta ahora. ¿Cómo están con el tema de la cantidad de camas disponibles a la actualidad? Bueno, dentro de hospitalización, incluyendo intermedios, estamos al tope entre 75 y 80% de la ocupación. Con la unidad de cuidados críticos momentáneos que hemos tenido, tenemos 3 pacientes de este tipo de cuidados. Aparte, hemos implementado 40 camas más con líneas de oxígeno en el caso de que se aumenten los casos, y podemos llegar hasta 300 camas. ¿Con cuántas camas se cuenta actualmente?
ahorita tenemos 115 camas. Sí, 115 camas para la atención al público y con el detonante de utilizar oxígeno. De las 115 aproximadamente, ¿cuántas están ocupadas hoy? De las 115 aproximadamente 60-65%. Perfecto. Incluyendo las 40 que implementamos entre ayer y hoy. En el tema de camas UCI, en este espacio, ¿cuánta cantidad de personas existen en esa zona? Bueno, tenemos para atender a 3 pacientes, las cuales están ocupadas. Es decir, del 100% totalmente ocupados. Así es. Y bueno, estamos tratando de referirlos porque necesitan más requerimientos de apoyo resolutivo. Cuando el hospital se inauguró, era específicamente para pacientes con COVID. A la actualidad, ¿cómo lo están manejando? Bueno, hace unas semanas eran pacientes generales los que primaban la atención. Ahora en estas semanas son pacientes netamente sospechosos de COVID y los que están ingresados confirmados por COVID. Perfecto, muchas gracias, doctor. Con gusto. Muy bien, ahí estaban las declaraciones del doctor Iván Barreto, el director general de este hospital. Ahí están los detalles, el 100% de las camas UCI y entre el 65 y el 70% ocupado de camas en general. Seguimos contigo, Saskia, en estudios. Muchísimas gracias, Josué, por toda esa información. Y ahora conozcamos, amigos televidentes, qué sucede en el mundo. El confinamiento en Europa ya es una realidad. Vamos a la localidad de Stamford, en el norte de Londres, donde Luis Enrique Cascante nos tiene más información. Luis Enrique, buenas tardes, te escuchamos. Cuéntanos cuál es el proceso de vacunación en esa zona de Inglaterra. Me encuentro en Stamford, un pueblo al norte de Londres, a 1 hora y media, con una población de 20.000 habitantes. En este pueblo el proceso de vacunación comenzó hace unas semanas. Ahora mismo están vacunando a las personas de alto riesgo, al personal sanitario que trabaja dentro de los hospitales. Ayer por la noche el primer ministro anunció un cambio a las medidas vigentes, subiendo a todo el país de un nivel de alerta 4 a un nivel de alerta 5. ¿Qué significa esto? Que estamos nuevamente confinados como en el comienzo de la pandemia, en marzo. Las escuelas y los establecimientos educativos están cerrados. A todas las personas que puedan trabajar desde casa se les recomienda que hagan eso y solo podemos salir a comprar comida, ir a las farmacias o si necesitas asistencia médica. Todas estas vigencias se revisarán a mediados de febrero. Por lo pronto es lo único que les puedo informar. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Y también en este país, en la ciudad de Londres, nos acompaña ahora el periodista español Isaac Vilo para ampliarnos la información sobre el confinamiento. Isaac, ¿cuántos países del Reino Unido se han acogido ya a la medida? Gracias, Saskia. Aquí en Inglaterra, al igual que en Escocia, hemos empezado un confinamiento total, siguiendo lo que ya anteriormente se daba en Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. No podemos salir de nuestras casas, salvo excepciones como ir a comprar productos básicos, ir al doctor o ir a hacer ejercicio. No podemos recibir a ninguna otra persona en nuestros hogares, ni siquiera a nuestros propios familiares. Este es el regalo de Reyes Magos que nos da el virus con corona, que además ha hecho de que 1 de cada 1000 personas en varios puntos del Reino Unido se estuviesen contagiando a diario con la nueva variante del COVID y que los hospitales estuviesen rebalsando. 1 de cada 20 londinenses tuviese COVID. Pero el regalo que el Reino Unido le va a dar por Reyes Magos al COVID es una nueva vacuna que ya se empezó a implementar desde el lunes. Se llama la vacuna Oxford, que se puede mantener en refrigeradores y se espera que con estas vacunaciones y que el hecho que el Reino Unido ya tiene más vacunados que todo el resto de la Unión Europea juntos, se podriese derrotar al virus. Mi nombre es Isaac Vigio, este es un reporte para TC Televisión de Ecuador. Muchísimas gracias, Isaac. Mientras tanto, amigos televidentes, vamos a conocer ahora qué sucede en la capital de Colombia, en Bogotá específicamente, ¿verdad? Autoridades decidieron ahí imponer un nuevo confinamiento para frenar así la propagación del coronavirus. Camilo Blanco nos amplía la información desde esa ciudad. Adelante. Saskia, ahora la saludo desde Bogotá, donde a esta hora ya empezó la cuarentena sectorizada.
3 de las localidades de Bogotá, Usaquén, Suba y Engativá, que representan más de 2.200.000 personas, es las que se verán afectadas durante este confinamiento. Hoy es solo un día de pedagogía, ha dicho el alcalde encargado Luis Ernesto González. Por eso este tipo de controles se están haciendo en este punto de la capital, donde se le está diciendo a las personas y se les está recordando que a partir de hoy hasta el próximo 17 de enero a las 11:59 de la noche será este confinamiento estricto, solo en 3 localidades de la capital colombiana, pero otras ciudades también están viéndose afectadas por la ocupación de camas UCI. Estamos hablando de ciudades como Cali, Villavicencio, Cúcuta, donde ya superan el 80% de ocupación de camas UCI general y camas para COVID-19. Esta situación podría traer nuevos confinamientos y nuevas medidas como la que ya se tomó en gran parte del territorio nacional, y es que este puente festivo de Reyes, que será sábado, domingo y lunes, habrá prácticamente ley seca en todo el país. Por ahora esta es la información que registramos desde la capital colombiana. Por ahora ustedes tienen más en el estudio. Este fue un informe de Camilo Blanco de Cable Noticias para TC Televisión. Gracias, Camilo. Mientras tanto, en Perú el panorama por el COVID-19 también es preocupante. Los casos confirmados continúan en aumento. Nos contactamos con Ricardo Álava en Lima para conocer qué medidas está adoptando el gobierno peruano para frenar el COVID-19. Ricardo, adelante. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Lima en el día 296 de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y aquí hay toda una polémica porque mientras para el gobierno peruano estamos en un rebrote del COVID-19, para el Colegio Médico ya ingresamos desde hoy a la segunda ola. Y ello en virtud a los resultados oficiales que se han entregado. Hasta ayer 12.205 personas fueron muestreadas solo durante la víspera, de las cuales 1.500 resultaron positivas. Hay 5.266 pacientes hospitalizados, de los cuales 1.290 se encuentran en camas UCI con ventilación mecánica, y según la Defensoría del Pueblo, solo en el Perú existen actualmente 265 camas UCI libres, y en el caso de Lima solo 25, mientras que en varias regiones del Perú ya se ha llegado al tope. Los fallecidos, según los resultados que ha entregado el Ministerio de Salud, a la fecha son 37.873 los muertos durante estos 10 meses de pandemia en el Perú. El Perú es uno de los pocos países en Sudamérica que aún no cuenta con las vacunas. Se está conversando con Sinopharm, con AstraZeneca, con Pfizer y con Biotech, según ha explicado la autoridad. ¿Qué ha adoptado el gobierno para evitar esta segunda ola? Pues han dispuesto desde ayer que toda persona que ingrese al Perú, ya sea por tierra o por aire, tenga que permanecer al menos 15 días en cuarentena. Esta es la información desde Lima para los amigos del Ecuador a través de TC. Vamos con lo anunciado, amigos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, informó que esta mañana empezó la impresión de papeletas de los 16 binomios presidenciales de cara a las elecciones del 7 de febrero. Cristian Hidalgo tiene los detalles desde el Palacio de Carondelet, donde además el presidente Lenín Moreno se reunió con proveedores del Estado. Así es, Carlos, amigos televidentes, nuevamente con ustedes cuando son las 13:36. Sí, ese anuncio se da luego de las declaraciones que emitiera ayer el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, confirmando de que Álvaro Noboa queda fuera de la contienda electoral. Hoy, en cambio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha dicho que la impresión de las papeletas para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República arrancó a las 5 de la mañana de hoy. Repito, a las 5 de la mañana de hoy, el IGM empezó ya con la impresión de esos documentos de cara a las elecciones que serán el domingo 7 de febrero. Resta tan solo por aprobar por parte del Consejo Nacional Electoral 2 diseños de papeletas que aún el IGM espera. Escuchemos las declaraciones de Luis Ya llegaron
Al respecto, justamente el día de hoy a las 5 de la mañana empezó la impresión de las papeletas presidenciales en el Instituto Geográfico Militar. Estamos esperando aún que nos envíen o que envíen al Instituto Geográfico Militar las papeletas de los parlamentarios andinos y de los asambleístas provinciales de 4 o 5 provincias que están faltando. Con eso se completaría y estaríamos dentro del cronograma. Así es, dijo además que pese a los inconvenientes que han existido están dentro del cronograma y confirmó que están listos también los operativos para lo que será el traslado de esos documentos a los recintos y también para el operativo de seguridad que Fuerzas Armadas implementará el domingo 7 de febrero, el día de las elecciones. Es lo que puedo contarles de forma actualizada desde el Palacio de Carondelet. Saskia, terminamos nuestro trabajo periodístico desde acá. Continúas tú en estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Cristian. Y a continuación les contamos que en este 2021 los ecuatorianos tendremos la papeleta más larga de la historia desde el retorno a la democracia en el año 1979. María Gabriela Castro hace un repaso de cuántos candidatos han participado en las 11 convocatorias a elecciones presidenciales que ha tenido el país. En 1979, cuando ganó Jaime Roldós Aguilera, se postularon 6 candidatos a la presidencia de la República. Para las elecciones de 1984 hubo 9 candidatos, donde ganó León Febres Cordero. En 1988, 10 personas participaron en la contienda electoral. Rodrigo Borja fue el ganador. Ya en 1992 se registró una participación más alta, 12 candidatos. Sixto Durán Ballén fue quien llegó a Carondelet. En 1996, 9 contrincantes compitieron por gobernar el país. Abdalá Bucaram, quien se postulaba por tercera ocasión, ganó la presidencia. Luego de la inestabilidad política, se convocaron elecciones en 1998 y 6 personas conformaron la papeleta presidencial. Yamil Maguad se llevó la victoria. La situación política y económica era crítica. En el 2002, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, hubo 11 candidatos. En el 2006 participaron 13 aspirantes. Rafael Correa obtuvo el triunfo. En el 2009 y 2013 hubo 8 candidatos. Rafael Correa ganó ambas contiendas en una sola vuelta. Finalmente, en el 2017 también se registraron 8 competidores para llegar al Palacio de Gobierno. Lenín Moreno venció con el 51% de los votos. Para las elecciones del 2021, 16 candidatos presidenciales están en firme, una cifra récord. Esta es la papeleta más larga de la historia desde el retorno a la democracia en Ecuador. Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, dio a conocer que en las próximas elecciones no se hará el conteo rápido el día de las votaciones. Además informó que 500 observadores se desplegarán a nivel nacional para monitorear las franjas publicitarias. Vamos a desplegar 500 observadores a nivel nacional. No vamos a hacer conteo rápido, pero sí vamos a tomarle el pulso desde el punto de vista de la calidad de la organización del proceso. Vamos a mirar si es que en los recintos se han respetado las normas de seguridad, si es que los ciudadanos respetan las normas de seguridad. Vamos a seguir adelante con nuestros monitoreo de franjas publicitarias, monitoreo de violencia política hacia las mujeres y un monitoreo nuevo que tiene que ver con la violencia política en general a los candidatos y candidatas. El noticiero con nuestra gente. Jorge, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes. Es evidente, efectivamente, con nuestra gente y por eso vamos a tomar contacto rápidamente con Stalin Vaquerizo. Se encuentra en la denominada calle 8, donde días atrás hubo una aglomeración y una fiesta con un tema realmente preocupante por la pandemia. Vamos con Stalin, adelante. ¿Qué tal, Jorge, Saskia, amigos televidentes? Buenas tardes. Una fiesta que no sería la única que se ha realizado aquí en este sector. Es la calle H, entre la I
la calle 10ª entre la H y la I, pero la conocen como la calle 8. Es así como la han denominado quienes vienen a celebrar aquí habitualmente. No solamente por fin de año, también hacen celebraciones los fines de semana, fiestas, según lo que hemos conversado con las autoridades. Por acá está el coronel Richard Vaca, jefe del distrito Modelo, y que ahora está en el circuito Cristo del Consuelo, para que me cuente un poquito acerca del trabajo que la Policía Nacional está haciendo con frecuencia aquí en este sector para evitar las aglomeraciones. Esto que se configura también en un tema de prevención. Acá no se toman las medidas de bioseguridad. Hemos visto que la mayoría de las personas que transitan por aquí no usan mascarilla y hacen este tipo de eventos. Coronel, buenas tardes. Buenas tardes, un placer siempre pues, poder interactuar con la comunidad nacional a través de este prestigioso canal. En realidad pudimos darnos cuenta, pues este fin de semana se dio un caso atípico, si se quiere. Se pudieron reunir aproximadamente 200 personas en donde la Policía Nacional inmediatamente actuó en el lugar, desalojando el lugar en reiteradas ocasiones. No obstante, vemos que aquí en el sector han cogido, si se quiere, una práctica o una anticonducta casi común acá de reunirse los fines de semana para festejar o celebrar alguna conmemoración, en donde siempre la policía tiene un dispositivo de consideración a fin de evitar primero la concentración, más aún tomando en cuenta el tema del aislamiento social, el tema de la pandemia que vive el mundo entero. Pero como usted bien lo acaba de decir, vemos los ciudadanos, inclusive este momento, que no utilizan ni siquiera mascarilla, no se ve el aislamiento social y menos aún respetar las normas dispuestas o las disposiciones emanadas por el COE nacional, por el COE cantonal, así como también pues el día sábado teníamos todavía en vigencia un decreto presidencial. No obstante, insisto, Policía Nacional ha articulado inmediatamente acciones tanto con la Municipalidad de Guayaquil y con Fiscalía a fin de tener la luz verde para investigar más a fondo y actuar ya operacionalmente desde el campo policial en otros delitos afines que se podrían estar cometiendo detrás de estas vulgarmente conocidas como caídas clandestinas o festividades clandestinas. De hecho, ya hemos visto que algunas viviendas tienen un sello en sus puertas, en sus ventanas de clausura, porque este trabajo investigativo pues, ha permitido ya tal vez identificar cuáles son los promotores o quiénes serían los que organizan estos eventos. Que si bien es cierto, usted acaba de mencionar, el trabajo de la policía está permanente, pero ese día, debido a la gran cantidad de personas que estaban celebrando, el trabajo se vio y fue infructuoso. Bueno, sí, el trabajo policial fue burlado principalmente por la cantidad de personas. No obstante, pues la policía actuó inmediatamente desalojando, en donde estas personas pues trataron de alojar, de esconder en las viviendas aledañas, de esta manera burlando al control policial. Es así que minutos después que el personal policial se retiraba de acá del lugar, nuevamente se apostaban sobre la vía, en donde la policía nuevamente tenía que intervenir, dando un total de 3 intervenciones de esa madrugada hasta dar con la definitiva, en donde pudimos ya despejar por completo la vía. Perfecto, coronel, acompáñeme para poder mostrarle a los compañeros en estudios y a los amigos televidentes también los sellos que están puestos ya en algunas viviendas por parte del municipio de Guayaquil. Ahí vemos sello clausurado, dice, por primera vez, dice abajo, inclusive. Ahí estamos viendo el sello que se ha colocado en esta vivienda porque han respetado las normas municipales. Recordemos que hay algunas normas también a partir del tema del COVID, ¿no? Vamos acá a continuar con el coronel porque al parecer... Stalin, por favor, ¿se me escucha? ¿Tienen alguna pregunta para el coronel? ¿Me acompaña, por favor? Sí, mi querido Stalin, la pregunta es, estos sellos de clausura a estas viviendas, ¿por qué? ¿Por qué se las clausuró? ¿Qué sucedía en el interior de estas viviendas? Me ayuda, por favor, acá, producción, con la pregunta que tiene Jorge para poder transmitírsela al coronel. Exactamente, Stalin. ¿Qué pasaba en estas viviendas? ¿Por qué los sellos de clausura? ¿Cuál es la figura ahí? Bueno, sí, escuché la pregunta y es un placer poder contestar.
Efectivamente, personal del municipio, luego de las coordinaciones hechas por Policía Nacional, así como también con Fiscalía, la mañana de hoy se dio cita acá en el lugar, en donde se puso sellos en 6 viviendas, en donde se estarían expendiendo bebidas alcohólicas sin ninguna autorización, así como que también se presume que habría expendio de algunas otras sustancias que están prohibidas por ley. Ahora, ¿qué estrategias se aplicarán ahora, tomando en cuenta de que todo esto ocurrió cuando estábamos en un estado de excepción, pero ya no estamos ahora, ya no existe ni el toque de queda? Entonces, ¿qué estrategias o qué plan tienen ustedes para tratar de detener todo esto? Bueno, sí, el plan nosotros lo venimos manteniendo desde hace mucho tiempo atrás, porque esta novedad no es de ahora. El personal policial está dispuesto todos los fines de semana acá al lugar, ya que la hora de concentración y los días son viernes, sábado y domingo, en donde tenemos mayor incidencia los días domingo para amanecer lunes, entre el rango de las 02 horas y 07 horas. Es así que este lugar siempre ha estado controlado por la Policía Nacional. No obstante, este fin de semana, entre las 2 de la mañana y 4 de la mañana, inicialmente pues a las 2, si se quiere... se dio la primera concentración, en donde aproximadamente 2 horas 30 fue la primera intervención, debiendo indicar que acá en el lugar se dieron 3 intervenciones por Policía Nacional, desalojándolos oportunamente del sector. No obstante, los moradores de acá del sector daban las facilidades a los fiesteros, si cabe el término, para que se escondan momentáneamente hasta que pase el control policial. Y luego de que el control policial o el personal policial se retiraba del lugar, nuevamente salían a apostarse sobre la avenida. Entonces quiero recalcar que el personal policial acá todos los fines de semana se encuentra un dispositivo de consideración, tanto de personal antimotines, personal preventivo y personal de inteligencia. Muy bien, coronel. También usted ha mencionado que aquí en este sector, al parecer hay personas que también que son de la farándula, son de algunos equipos de fútbol que llegan aquí también a celebrar o a hacer estas fiestas. Bueno, sí, personal en las intervenciones que se ha tenido, no solamente este fin de semana, sino en otras anteriores, se ha topado con la ingrata sorpresa que también pues al lugar frecuentan personal de farándula, personal del fútbol profesional, en donde de alguna manera ellos deberían ser un referente de buena conducta para el resto de jóvenes, para el resto de niños, en donde en ellos ven pues un ídolo, una persona a quien seguir con su ejemplo. No obstante, este fin de semana, si se quiere, se rayó mucho más allá del tema de la concentración en sí, porque estamos en un tema de aislamiento social provocado por la pandemia que afecta al mundo entero. Perfecto, gracias por su importante información, coronel. Ahí escuchamos en detalle el trabajo que se está haciendo acá con la policía y el municipio de Guayaquil. Ya se está frenando esta situación, cuyo objetivo principalmente es frenar o mitigar los contagios por COVID-19. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento, compañeros. Ustedes continúan con más en estudios. Muchas gracias, Stalin. Completo el tema y miren ustedes, viernes, sábado y domingo las fiestas. Ojo con esto. Vamos, ahí tenemos en pantalla. Sí, tenemos en pantalla a Josué Andrade, que nos tiene información sobre cuál es la situación en cuanto a los contagios de COVID-19 justamente ahí, en los exteriores del Hospital Bicentenario. Josué. Muchas gracias, compañeros. Nosotros nos encontramos acá en la parte de afuera del Hospital Bicentenario, en el centro de Guayaquil, donde vemos que en la zona del triaje hay una buena cantidad de personas, aproximadamente 30 personas que han llegado hasta este punto para hacerse la prueba del coronavirus. Esta zona que observamos es pacientes que están tratando de buscarse la prueba de coronavirus, muchos de ellos sospechosos, otros de repente han tenido contagios con alguna de las personas. Por este costado observamos cómo es el proceso que se mantiene acá. Le toman la temperatura, también los signos vitales, por supuesto, y la licenciada acá, por supuesto, anotando cada uno de los detalles de los pacientes que se acercan. Vamos a conversar con ella para que nos cuente un poco sobre el proceso que se mantiene para que cada uno de ellos pueda ingresar hasta este punto del Hospital Bicentenario, donde en su gran mayoría son pacientes de COVID. Licenciada, ¿qué tal? Para TC Televisión, ¿cuál es el proceso que se realiza en este punto?
Aquí lo que estamos es el área de triaje del Hospital Bicentenario. Aquí lo que se hace es tomar los signos a los pacientes que van llegando, acorde van llegando, y se los hace esperar con su respectivo distanciamiento, pero a veces no se respeta en sí, pero tratamos de atenderlos a todos por la demanda de pacientes. Los pacientes que están teniendo signos vitales alterados o como una saturación baja o una presión alta, se los ingresa inmediatamente para la atención rápida. Y los que tienen los signos normales, por ende se los hace esperar su turno. ¿Aproximadamente cuántos pacientes ha atendido en este día hoy? Aproximadamente le voy diciendo unos 80 pacientes en el transcurso de este día se está atendiendo. ¿Semanas anteriores cómo estaba la situación? Se le podría decir que estaba un poquito disminuida la cantidad de pacientes. Estos dos, el día anterior aparentemente y el día de hoy están viniendo más los pacientes a atención al usuario. Perfecto, muy bien. Ahí estaba un poco conversando con la licenciada que se encarga justamente del triaje, de verificar los signos vitales y cada uno de los puntos importantes para que pueda ingresar hasta este centro de salud. Recordemos que hasta hace poco habían 75 camas aquí en este hospital. Ahora se han aumentado 40, por lo que quedaron 115. Este hospital inicialmente era exclusivamente para personas que llegaban con coronavirus. Sin embargo, actualmente también hay otros pacientes de otros... Muchas gracias para Josué por el informe, realmente preocupante, Saskia. Vimos lo de la calle 8, lo que está pasando en los hospitales. Se están llenando, hay un incremento de contagios. ¿Y todo esto por qué? Porque las personas no están respetando las normas de bioseguridad. Y justamente en esto de la calle 8, el oficial dijo, viernes, sábado y domingo las fiestas, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y esto es... Y en pleno estado de sección. No puede ser. No puede ser. Ahí están los resultados, Saskia. Sí. Ahí están los resultados y son los problemas que se están dando en este momento por este incremento. Fiestas navideñas, falta la de fin de año, los resultados en los próximos días. Falta la de fin de año y la de Barcelona peor. Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta que este coronavirus todavía continúa y cada vez es peor. Escuchen, ustedes ya han observado, también han escuchado y han observado lo que pasa en el mundo. Y acá en Ecuador también. Así que hay que tomar las cosas más en serio. Vamos ahora a contarles que varias brigadas de salud también iniciaron ya una campaña de prevención de COVID-19 en el sur de Guayaquil. A esta hora, Carla Santana nos da más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Así es, nos encontramos en el sur de Guayaquil, específicamente en el sector Siete Lagos. Justamente ha llegado acá una brigada de salud del municipio de Guayaquil a verificar si tal vez existen casos de personas con síntomas de COVID-19. Justamente vamos a conversar con Manuel de la Dirección de Salud del municipio. Muy buenas tardes, Manuel. Justamente ustedes están con algunos elementos acá de salud verificando si existen algunas personas con esta sintomatología. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, efectivamente estamos con el contingente médico visitando casa a casa en esta zona para verificar cómo están los habitantes de casa a casa, verificando sus síntomas. La brigada tiene todos sus implementos y si nosotros encontramos algún paciente con sintomatología COVID, en ese momento actuamos. Y si tiene algún caso, obviamente que necesite asistencia médica, en cuanto a trasladarlos a un centro de salud, también hacen la acción. Efectivamente, aplicamos los protocolos. Si nosotros encontramos un paciente con sintomatología COVID, los médicos están capacitados y tienen sus implementos para hacerle su chequeo. También hay que consultar. Sabemos que las autoridades, tanto la alcaldesa como las autoridades del COE cantonal, han hablado ya de cifras. Hay un aumento de contagios, pero ustedes que están de puerta a puerta y justamente en sectores distintos de Guayaquil, ¿había un incremento en cuanto a estos sectores? En la zona que estamos ahorita, sí, hemos tenido un incremento de personas que dan positivo al virus. De pacientes graves hemos tenido muy pocos. En todo caso, nosotros estamos de lunes a viernes activados, siempre presentes y tenemos ya el contingente médico para esto. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel, de la Dirección de Salud del municipio. Definitivamente hay que seguirnos cuidando, hay más contagios, así que hay que tener los cuidados que siempre nos dicen. Lavarnos las manos, tener el distanciamiento social y, por supuesto, respetar también a nuestras familias y saber que la salud es lo más importante. Compañeros, ustedes continúan con más en estudio. Me despido desde el sur de Guayaquil. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Carlita, y gracias también por esas recomendaciones. Amigos televidentes y Jorge, despedimos esta emisión con un saludo muy especial para nuestros colegas de los medios de comunicación en el Día del Periodista Ecuatoriano. Este es un oficio complejo porque nos pone en primera línea. Así es, lo es aún más para quienes necesitamos llevar imágenes. Cientos de periodistas ecuatorianos se mantuvieron activos en las peores circunstancias como la pandemia del COVID-19. Este día lo celebramos como se debe, trabajando para mantenerlos informados. Los esperamos en la próxima emisión. Que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes.